Hola gente. Hoy les traigo un top 4 historias de terror. Como siempre, antes de comenzar, les pido por favor que, si les gusta mi contenido, se suscriban y le den me gusta. Solo eso, sin más. Comenzamos. En una granja abandonada en el medio de la nada, un grupo de animales comenzó a actuar de manera extraña. Los perros caminaban sobre dos patas, los gatos llevaban collares y las vacas parecían estar organizadas. El dueño de la granja, un hombre llamado John, regresó a la granja después de varios años de ausencia. Se sintió incómodo con el comportamiento de los animales y decidió investigar qué estaba sucediendo. John se quedó en la granja una noche para observar a los animales. Al principio, todo parecía normal. Pero cuando la noche avanzó, los animales comenzaron a actuar de manera más agresiva. Los animales atacaron a John, que intentó defenderse. Pero eran demasiados y demasiado fuertes. John fue herido gravemente y se vio obligado a huir de la granja. John intentó encontrar ayuda en el pueblo más cercano, pero nadie creyó su historia. Fue considerado un loco y se vio obligado a regresar a la granja. John regresó a la granja, donde fue recibido por los animales. Esta vez, no hubo escapatoria. Los animales lo atacaron y lo mataron. La historia termina con la granja abandonada de nuevo, pero con una sensación de que algo está mal. Los animales siguen allí, esperando a su próxima víctima. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, se encontraba una antigua casa en lo profundo del bosque, a la que nadie se acercaba. Se rumoraba que la casa había sido construida por un hombre llamado Sebastián Leclerc, un arquitecto que, tras la muerte de su esposa e hija, se recluyó en su mansión para vivir en completo aislamiento. Se decía que él había hecho extraños experimentos y que, por su obsesión con la muerte, se había dedicado a intentar traer a su familia de vuelta mediante prácticas oscuras. Durante años, la mansión estuvo vacía, hasta que un joven periodista llamado Eduardo Martín, decidió que sería una gran historia de portada investigar la casa. Había escuchado los rumores desde pequeño, pero siempre pensó que eran solo supersticiones. Decidió ir acompañado de dos amigos, Sara y Roberto, quienes compartían su curiosidad. Una tarde lluviosa de otoño, decidieron emprender el viaje. A medida que se internaban en el bosque, el ambiente se volvía más denso. El aire estaba cargado de humedad, y el sonido de sus pasos se absorbía en el terreno blando. La oscuridad parecía avanzar más rápido que ellos, y cuando llegaron a la mansión, el cielo ya estaba completamente oscuro. La casa se alzaba frente a ellos, como una sombra grotesca. Con sus paredes de piedra gris, ventanas rotas y un jardín completamente desbordado por maleza, parecía que el tiempo se había detenido. Nadie había vivido allí durante más de 30 años, pero la casa parecía intacta, como si alguien la estuviera esperando. Decidieron entrar. La puerta de roble crujió al abrirse, y un aire frío los envolvió de inmediato. Un silencio sepulcral reinaba en el interior, roto solo por el sonido de sus respiraciones. A medida que exploraban la casa, notaron extrañas marcas en las paredes, símbolos incomprensibles que parecían formar un patrón, como si estuvieran destinados a invocar algo. En la planta superior, entraron en una habitación que parecía haber sido un estudio. En la mesa había un montón de papeles amarillentos, con diagramas de rituales y escrituras incomprensibles. Al fondo de la sala, un espejo antiguo de gran tamaño reflejaba la habitación, pero al observarlo detenidamente, los tres notaron algo extraño. En el reflejo, aparecía una figura, una sombra que no estaba en la habitación real. De repente, las luces se apagaron. Sara, Roberto y Eduardo se miraron aterrados, pero al encender las linternas, vieron algo aún más aterrador. La figura en el espejo había comenzado a moverse. Era una figura etérea, de forma humana, con una cabeza que parecía fundirse con la oscuridad misma. La figura los observaba con ojos vacíos, pero lo más espeluznante de todo era la sonrisa torcida que se formaba en su rostro. Aterrados, intentaron salir de la casa, pero la puerta se había cerrado por dentro. No podían abrirla. El pánico comenzó a invadirlos. En su desesperación, intentaron forzar la puerta, pero cuando lo hicieron, el aire se llenó de susurros. Sus voces parecían venir de todas partes, susurrando nombres que no reconocían, palabras en un idioma antiguo que no podían comprender. Sara comenzó a gritar, pero al voltear, vio a una figura detrás de ella. Una mujer vestida con ropas antiguas, su rostro demacrado y sus ojos profundamente hundidos.
La mujer la miró fijamente y susurró: ¿por qué vinieron? Ustedes no deberían haber estado aquí. Roberto y Eduardo, en estado de shock, intentaron correr hacia las escaleras, pero las escaleras comenzaron a retorcerse, como si quisieran devorarlos. Los escalones se alargaban y se encogían, y cuando Eduardo intentó alcanzarlos, sintió que algo invisible lo empujaba hacia el vacío. Pero antes de caer, pudo aferrarse a una barandilla. La mujer, que parecía moverse con rapidez sobrenatural, comenzó a acercarse más a Sara. La joven intentó retroceder, pero algo la atrapó. La sombra de la mujer la envolvió como una niebla densa, y Sara gritó de terror mientras sus manos parecían desvanecerse en el aire. En un instante, la joven desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Eduardo, al ver esto, corrió hacia la puerta una vez más, pero esta vez, la puerta se abrió con un ruido ensordecedor. Algo lo había empujado fuera de la casa. Aterrorizado, miró atrás, y vio como las sombras de la mansión parecían moverse como si la casa estuviera viva. Corrió con todas sus fuerzas hasta el bosque, sin mirar atrás. Solo cuando estuvo fuera del alcance de la mansión, se detuvo a recuperar el aliento. El sol comenzaba a salir, pero algo no estaba bien. Aunque había escapado de la casa, sentía que algo lo seguía. De pronto, al mirar su reflejo en un charco de agua, vio la figura de Sara, que lo observaba desde el otro lado, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. Desde aquel día, Eduardo nunca pudo olvidar lo que sucedió. Su vida cambió para siempre. Durante las noches, los susurros lo perseguían, y siempre veía sombras moverse por la periferia de su visión. Había escapado de la casa, pero la casa nunca dejó de perseguirlo. Nunca regresó al pueblo, y su historia quedó en los labios de todos. Nadie más se atrevió a acercarse a la mansión. Nadie más sobrevivió para contar lo que realmente sucedió en la casa del bosque. En una pequeña ciudad rodeada por densos bosques, existía una leyenda antigua que hablaba de un lugar en el bosque conocido como el Claro de las Sombras. Nadie sabía exactamente qué sucedía allí, pero los habitantes del pueblo sabían que debía ser evitado a toda costa. Durante generaciones, los ancianos advertían a los jóvenes: nunca vayas al claro. Si lo haces, no saldrás igual. La historia decía que hace siglos, un grupo de brujas había realizado un ritual en ese claro, tratando de invocar a un ser oscuro del otro lado, una criatura que alimentaba de las almas de los vivos. Durante años, el ritual tuvo éxito, y la criatura devoraba a quienes se acercaban. Con el tiempo, el bosque comenzó a sellarse, y los árboles se hicieron más densos y oscuros, como si la misma naturaleza estuviera protegiendo al ser de las miradas humanas. Una noche, un joven llamado Daniel, conocido por su valentía y curiosidad, decidió desafiar la leyenda. Después de escuchar demasiadas historias sobre el claro, creyó que todo era solo superstición. Armado con una linterna y su determinación, se adentró en el bosque, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. El aire era espeso y húmedo, el crujir de las ramas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio. Cuanto más se adentraba en el bosque, más denso se volvía el aire, y la luz de su linterna parecía debilitarse. Cuando llegó al claro, algo lo dejó helado. El espacio parecía distinto a cualquier otro lugar que hubiera visto antes. Había algo inquietante en el ambiente, como si el suelo, el aire y hasta el viento estuvieran impregnados de algo oscuro. En el centro del claro, una roca enorme se alzaba como un altar, cubierta de símbolos extraños y sangre seca. El lugar parecía estar esperando algo. Mientras Daniel investigaba, notó que el aire se volvía más frío y pesado. Un susurro lejano llegó a sus oídos, y aunque al principio pensó que era el viento, pronto se dio cuenta de que no lo era. Eran voces, susurros que parecían provenir de las sombras que se alargaban a su alrededor. De repente, la linterna se apagó, y todo quedó sumido en la oscuridad total. En la quietud de la noche, Daniel escuchó un crujido cerca, como si algo o alguien se moviera entre los árboles. Respirando profundamente, intentó encender la linterna, pero esta no respondió. Entonces, vio una figura sombría emergiendo de la oscuridad, su forma humana pero con características distorsionadas. Los ojos de la figura eran vacíos, como dos pozos sin fondo. La sombra se acercó lentamente, y una voz profunda y gutural salió de su boca. «Has llegado demasiado tarde, Daniel». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La figura no era humana, sino la manifestación de la criatura que había estado esperando en el bosque durante siglos.
Sin embargo, antes de que pudiera moverse o gritar, algo lo detuvo. El claro comenzó a cerrarse a su alrededor, como si la tierra misma estuviera atrapándolo. En las horas siguientes, podrías explorar cómo Daniel intenta escapar mientras la criatura lo persigue a través del bosque, sus sombras tomando forma de monstruos cada vez más horribles. La sensación de claustrofobia se intensifica a medida que el bosque parece extenderse y cambiar de forma, haciendo que se pierda sin esperanza. Podrías añadir momentos en los que Daniel encuentre a otros sobrevivientes, personas que hace tiempo se adentraron al bosque y quedaron atrapadas en una suerte de limbo, condenadas a ser meras sombras de lo que una vez fueron. Ellos intentan advertirle, pero sus cuerpos son meras cáscaras vacías. Conforme pasa el tiempo, el bosque empieza a jugar con la mente de Daniel. Los ecos de las voces lo confunden, lo enfrentan a su propia ansiedad y a recuerdos reprimidos, mientras la criatura acecha cada vez más cerca. ¿Es realmente un ser del más allá, o es una manifestación de las peores pesadillas y temores del hombre? Este tipo de historia se puede expandir con giros inesperados, momentos de desesperación, y la sensación de que el tiempo se diluye mientras Daniel trata de comprender la verdadera naturaleza de lo que le acecha. La criatura podría ser solo un símbolo del terror que acecha en lo más profundo de la mente humana, y al final, el claro podría no ser un lugar físico, sino un espacio en la psique de Daniel, atrapándolo para siempre. Raúl vivía solo en un apartamento en el último piso de un edificio antiguo, en una ciudad que nunca dormía. Era un hombre tranquilo, sin demasiados amigos, pero con una rutina establecida que lo mantenía ocupado. Trabajo, ejercicio, lectura. Nada fuera de lo común. Sin embargo, una noche, algo extraño sucedió que cambió su percepción de todo lo que conocía. Era una noche lluviosa y oscura, como tantas otras. Raúl se encontraba en su sala, viendo una película mientras escuchaba el sonido de la lluvia golpear las ventanas. No era la primera vez que escuchaba esos sonidos, pero algo lo hizo levantarse en medio de la película, como si un susurro extraño lo hubiera llamado. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. No había nada inusual, solo la lluvia cayendo, sin ningún movimiento fuera de lugar. Pensando que tal vez estaba demasiado cansado, Raúl volvió a su asiento y retomó la película. Sin embargo, un escalofrío lo recorrió cuando, por un momento, creyó haber oído un sonido proveniente de la entrada de su apartamento. Como si algo, o alguien, hubiera tocado la puerta. Se levantó rápidamente y caminó hacia ella. No había nadie. Solo el silencio. No le dio demasiada importancia y decidió regresar a su sofá. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. En el momento en que apagó la luz y se acomodó de nuevo para seguir viendo su película, escuchó un susurro, suave pero claro, que venía desde el pasillo. Raúl, el miedo lo paralizó. Volvió a levantarse y miró nuevamente hacia la puerta. Nadie estaba allí. El pasillo permanecía oscuro, vacío. Su respiración se aceleró. ¿Era su mente jugando trucos? Trató de calmarse y volvió a sentarse. Sin embargo, a partir de ese momento, algo comenzó a sentirse extraño en el apartamento. Había una presión, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras miraba la pantalla del televisor, sintió que no estaba solo. Algo lo observaba. El reloj marcaba la medianoche cuando el sonido volvió. Una suave risa, casi inaudible, proveniente de la esquina más oscura de la sala. Raúl giró rápidamente, pero no vio nada. Nada que pudiera explicar el sonido. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, y el aire se volvió denso. La ansiedad lo estaba consumiendo. Finalmente, el temor lo llevó a hacer algo que no había querido hacer: abrir la puerta de su apartamento. Con manos temblorosas, giró la perilla y salió al pasillo. El edificio estaba en completo silencio, solo se escuchaba el sonido lejano de la lluvia. Avanzó un par de pasos, pero no vio nada. Nada que pudiera tranquilizarlo. Justo cuando decidió regresar, escuchó un susurro más fuerte, ahora claramente audible. La voz decía su nombre de nuevo, pero esta vez no venía de ninguna parte en particular. La escuchaba dentro de su propia mente, resonando en sus oídos como si estuviera siendo susurrada justo detrás de él. Raúl, ¿por qué no me ves? En un pánico total, corrió de regreso a su apartamento, cerró la puerta con un golpe y se tiró al suelo, temblando. El silencio volvió, pero la sensación de ser observado nunca se fue. El miedo lo envolvía. Y entonces, el teléfono sonó. Raúl, con el corazón en la garganta, levantó el teléfono, sin saber qué esperar.
Al otro lado, escuchó una voz distorsionada, como si alguien estuviera al borde de la desesperación, susurrando entre sollozos. Raúl, ¿por qué me dejaste entrar? En ese instante, un profundo golpe resonó contra la pared cercana, y Raúl vio una sombra moverse en la esquina de la habitación, justo más allá de donde la luz de la lámpara alcanzaba. El terror lo invadió por completo, y cuando intentó gritar, no pudo. Su cuerpo no respondía. El reloj seguía marcando el tiempo, pero para Raúl, todo parecía haberse detenido. La voz en el teléfono seguía, insistente, desesperada. Ya no tienes a dónde correr. Raúl nunca pudo comprender lo que sucedió esa noche. Nadie encontró señales de intrusión en su apartamento ni de un ser extraño. Sin embargo, desde esa noche, sus días se volvieron un tormento. Vivió con la constante sensación de estar siendo observado, de que algo o alguien estaba a su lado, sin poder escapar. Cada noche, cuando las luces se apagaban, la voz regresaba. Lo peor de todo era que, después de esa noche, comenzó a escuchar la misma voz, no solo en su mente, sino también en los murmullos de la gente a su alrededor. Una voz que susurraba su nombre, pidiéndole que la mirara, una voz que nunca dejaba de llamarlo. Y, lo más aterrador, nunca volvió a estar completamente solo. Bueno, gente, este sería el final del video. Espero que les haya gustado y, si les gustó, le den like y se suscriban. Solo pido eso, sin más. Eso sería todo. Aquí les habla su amigo Son Goku y nos vemos hasta la próxima. Adiós.